Saludos, bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática guiados por el don profético que para este tercer trimestre del 2023 lleva como nombre Efesios, y para este sábado 12 de agosto estaremos repasando la lección número 7 del trimestre que lleva como título El cuerpo unificado de Cristo. A continuación los invito para que nos conectemos en oración, pidamos la dirección del Espíritu Santo y así podamos recibir del Señor esos rayos de luz para poder extraer las más grandes lecciones de la enseñanza de esta semana. Inclinemos el rostro y oremos juntos. Gracias te damos, Señor, por la bendición de la lección de la escuela sabática y por el don profético con el cual has guiado a este pueblo. Nos conectamos en estos momentos para repasar la lección número 7 de este trimestre, el cuerpo unificado de Cristo. Danos por favor de tu luz, de tu entendimiento y sabiduría para poder aplicar en nuestra vida las grandes enseñanzas que esta semana tú nos has dejado. Bendiciones que te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así las cosas, entonces emprendemos el repaso de la lección iniciando con el día sábado. El sábado 5 de agosto tenemos la introducción a la lección y el versículo de memoria está contundente. Repásalo a continuación con nosotros. El versículo de memoria lo encontramos en Efesios 4, versículos 11 y 12, los cuales nos dicen: Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Poderoso texto que desde ya nos está haciendo un llamado a la unidad en medio de tantos dones que el Señor nos ha dado. Mira a continuación los énfasis que la lección manejó en la semana. El primer énfasis nos habla acerca de Pablo y su ilustración del cuerpo para una aplicación espiritual. Muy inteligente, muy ilustrativo, la comparación entre el pueblo de Dios y el cuerpo del ser humano para poder entender cómo es que la iglesia avanza y también funciona. El segundo énfasis nos habla acerca de que Cristo es la cabeza y el cuerpo la integra una feligresía con funciones y dones. Acuérdate que la cabeza es el Señor y no puede enfermar. El cuerpo lo componemos tú y yo y puede enfermar. Sin embargo, la cabeza nos lleva, nos guía en medio de una gran diversidad, pero que apunta a la unidad. Tercer énfasis de la semana. El tercer énfasis de la semana cierra diciéndonos que la unidad en Cristo se refleja en una iglesia con muchos frutos. Tú quieres saber cuál es esa iglesia atractiva, esa iglesia que te gusta, la que de verdad te va a llenar, o esa congregación que tantos buscan para suplir sus necesidades. Es esa iglesia que da frutos, esa iglesia que da resultados, que de ella emanan grandes frutos, producto de la unidad con el Señor. El espíritu de profecía nos habla a continuación. Aquí está la primera cita de este repaso. La primera cita para esta semana la encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 47. La cual nos dice: no puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centralice en el yo. Hablad del amor de Cristo, de su bondad. Cumplid con todo deber que se presente. Llevad la carga de las almas sobre vuestro corazón y por todos los medios que estén a vuestro alcance, tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, el espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará. Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. Los frutos, los frutos, los frutos, todo el tiempo los frutos. Muy bien, así empezó la introducción de la lección para la semana y a continuación avanzamos con las enseñanzas del día domingo. El domingo 6 de agosto la lección lleva por nombre la unidad del Espíritu. A continuación te compartimos los 3 puntos claves de este día.
El primer punto clave habla acerca del llamado, cuando Pablo llama a los efesios a la unidad en el espíritu e identificar a Jesús exaltado. Mira el llamado que el apóstol Pablo le hace a la congregación de los efesios, a la unidad. Y es el mismo llamado que el Espíritu Santo nos hace en estos tiempos contemporáneos. El segundo punto clave nos habla acerca del llamado a los creyentes a practicar un comportamiento que refleje el plan de salvación. El testimonio es una carta leída. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes, lo que proyectamos. Pablo nos hace un serio llamado al comportamiento, a lo que nosotros reflejamos, a lo que estamos proyectando, a lo que los demás ven. Por eso la preocupación del apóstol por el testimonio de los efesios. Tercer punto clave. El tercer punto clave nos habla acerca de las virtudes a practicar: la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Prácticamente este fue como el corazón de la lección del día domingo. Estas tres grandes virtudes que nosotros estamos llamados por el Espíritu Santo a mantener, pero sobre todo a proyectar en nuestro testimonio. Mira lo que al respecto la sierva del Señor tiene que decirnos a través de la revelación del Espíritu de profecía. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en la página 253 nos dice: muchos de los que aseveran amar al Señor no tienen amor hacia aquellos con quienes están unidos por vínculos de fraternidad cristiana. No es la oposición del mundo lo que nos hace peligrar más. El mal que los cristianos profesos guardan en su corazón nos expone al más grave de los desastres y retarda el progreso de la obra de Dios. No hay modo más seguro de debilitar nuestra vida espiritual que el ser envidiosos, sospechar unos de otros y dejarnos llevar por la crítica y la calumnia. La armonía y unión existente entre hombres de diversas tendencias es el testimonio más poderoso que pueda darse de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. A nosotros nos toca dar este testimonio, pero para hacerlo debemos colocarnos bajo las órdenes de Cristo. Yo creo que está demasiada clara esta cita, y es que nuestra unidad con el Señor se reflejará en un testimonio hermoso y armonioso hacia todos los que nos ven. Vamos entonces con la lección del día lunes. El lunes 7 de agosto la lección lleva por nombre Unidos en el único. ¿Cómo te parece? Unidos en el único. Bueno, los puntos claves a continuación nos van a ayudar un poquito a repasar lo que se trató en este día. En primer lugar, los 7 unos para respaldar la unidad de la iglesia. Bueno, aquí no los vamos a repasar así uno por uno, porque evidentemente los hemos estudiado, pero para llegar a la unidad, Pablo da como una lista de esos unos que deben alcanzarse para que la unidad se refleje. Dios es Padre de todos y se relaciona con todos. Dios no solamente es creador, no hay una creación, no solamente una creación media, sino también hay una búsqueda de unidad, de relación entre el creador y sus criaturas. La unidad es un hecho espiritual y se debe fomentar para hacerla crecer. La unidad nos habla de lo espirituales que nosotros somos. El querer estar unidos habla del espíritu que habita en nosotros, pero la unidad no solamente debe ser entre nosotros como miembros, estamos llamados a que la unidad crezca con los demás que conocerán al Señor. La sierva del Señor puntualiza en Nuestra elevada vocación, página 171, es el plan de Dios que haya unidad en la diversidad. Entre los seguidores de Cristo debe existir la unión de los elementos diversos, uno adaptado al otro, y cada uno debe hacer su obra especial para Dios. Cada persona tiene su lugar en el cumplimiento de un gran plan que lleva la estampa de la imagen de Cristo. Uno es apto para cierta obra, otro tiene una obra diferente para la cual está adaptado, y un tercero todavía tiene una capacidad diferente, pero cada uno debe ser el complemento de los demás. El Espíritu de Dios, obrando en los diversos elementos y mediante ellos, producirá armonía de acción. Debe haber un solo Espíritu Maestro, el Espíritu de aquel que es infinito en sabiduría y en quien los diversos elementos se reúnen en una unidad
hermosa y sin par. La iglesia ilustrativamente, de manera ilustrada, está comparada con el cuerpo de Cristo. Yo, a manera de título personal, siempre la he comparado como con una orquesta, que al final el producto es una melodía armoniosa y poderosa que conecta con el maestro que la dirige y con ese público que se deleita. A continuación nos vamos a la lección del día martes. El martes 8 de agosto la lección se titula El Cristo exaltado, dador de dones. El Señor, en lecciones pasadas vimos que fue exaltado, ascendido a los cielos, en fin, todos esos procesos del plan de salvación. Pero desde allí no es indiferente a las facultades que su pueblo debe desarrollar para poder cumplir la misión que Él mismo nos dejó. De hecho, los 3 puntos claves extraídos del día martes nos ayudan a comprender mucho más esta idea principal. Pablo cita Salmo 68, 18, el cual presenta al Señor como un gran conquistador. La cita que hace Pablo de este salmo es muy diciente para poder comprender, para poder complementar los llamados que él mismo le está haciendo a la iglesia. Jesús exaltado proporciona los dones del Espíritu, el mismo que los reparte, el mismo que los dé. Mira que el Señor pudo haber dejado su misión, hacer discípulos, bautizar, convertir, enséñenles, pero sin dones y sin facultades, sin funciones, no hubiésemos podido cumplir. El Señor no solamente nos encomendó una misión, sino que también nos equipó. Mira qué maravilla, para que en la diversidad llegáramos a ser uno en el cumplimiento de esa misión. El cielo pone una misión a la iglesia, pero también la capacita con dones para su cumplimiento. Lo que habíamos dicho anteriormente, el cielo nos puso una misión, nos colocó un objetivo, pero también nos equipó. La mensajera del Señor en la cita que viene a continuación fue inspirada por el Espíritu Santo, y estas letras escritas que están registradas en sus libros, especialmente la siguiente cita, yo la clasifico como preciosa, hermosa, poderosa, apenas precisa para lo que estamos viendo aquí en la lección del día martes. Palabras de vida del gran maestro, wow, tenía que ser ese libro. En la página 263 nos dice: este don del Espíritu Santo no fue recibido en su plenitud hasta después de la ascensión. No fue recibido el derramamiento del Espíritu hasta que, mediante la fe y la oración, los discípulos se consagraron plenamente para efectuar la obra de Cristo. Entonces, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron entregados a los seguidores de Cristo. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Yo les había dicho que a mi parecer era poderosa, y verdaderamente que lo es. Mira el empoderamiento que el ser humano necesita hoy. No es el empresarial, no es el de cumplimiento de objetivos según un proyecto de vida que, si bien Dios lo dirige, está muy bien. El empoderamiento es en el Espíritu. A continuación, la lección del miércoles sigue avanzando en las enseñanzas para esta semana. El miércoles 9 de agosto la lección lleva por nombre Dones del Jesús exaltado. Vamos a verlos, y los puntos claves pues obviamente nos ayudan a profundizar lo que este título nos sugiere. 4 grupos de personas que reciben dones. ¿Quiénes son? Los apóstoles, muy bien. ¿Quiénes más? Los profetas, los evangelistas y pastores maestros. Mira eso. Pastores maestros, los 4 roles o los 4 sectores quienes reciben en materia de liderazgo los dones que el Señor reparte a través de su Santo Espíritu en su cuerpo. El don profético en la iglesia adventista del séptimo día fue algo que la lección tocó el día miércoles, pues está bastante relacionado con la enseñanza de este día. Recordemos que el Señor no dejó a la iglesia carente de sus dones, y en esta iglesia remanente de los últimos días el Señor
llamó a la mensajera Elena G. de White, cuyas citas son las que cotejan el repaso de esta lección para la escuela sabática, semana tras semana que nos conectamos aquí en nuestro canal para llevarles a ustedes las lecciones y las enseñanzas que nos deja la escuela sabática. Pero recordemos, uno de sus dones manifiestos para estos últimos días, característicos de la iglesia remanente, es el don profético manifestado en la persona de su mensajera. Tercer punto clave. El tercer punto clave nos habla que previendo por cada detalle en el cumplimiento de la misión, Dios creó los dones. El Señor tiene un plan y un plan se ejecuta una vez está diseñado. El Señor en el cielo, antes de la creación del mundo, antes de la caída, ya tenía previsto todo esto. Y en su mente, pues obviamente también estaban los dones. El espíritu de profecía nos habla a continuación. Dejemos que el Señor nos hable a través del don profético. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 220, se nos dice: al mandar a sus ministros, nuestro Salvador dio dones a los hombres, porque por su medio Él comunica al mundo las palabras de vida eterna. Tal es el medio que Dios ha ordenado para la perfección de los santos en el conocimiento y la verdadera santidad. La obra de los siervos de Cristo no consiste simplemente en predicar la verdad, sino que también han de velar por las almas como quienes han de dar cuenta a Dios. Deben reprender, corregir, exhortar con paciencia y doctrina. Todos los que han sido beneficiados por las labores del siervo de Dios deben, según su capacidad, unirse con él para trabajar por la salvación de las almas. Tal es la obra de todos los verdaderos creyentes, tanto los ministros como el pueblo. Deben tener siempre presente ese gran objeto, tratando cada uno de ocupar su puesto debido en la iglesia, trabajando todos juntos, leamos bien, en orden, en armonía y en amor. ¡Wow! ¡Qué texto tan grande! Yo te invito para que en el repaso que vas a liderar, o que tú a solas con Dios o con tu familia o en tu célula de la escuela sabática, por favor, no dejes de tener en cuenta este texto que acabamos de citar, porque sé que le va a reforzar mucho ese llamado y esos dones con el cual el Señor nos ha capacitado. Empezamos el declive del repaso de esta semana. Llegamos entonces a la lección del jueves. El jueves 10 de agosto, la lección se titula Crecer en Cristo. Los 3 puntos claves a continuación. Número 1, los peligros de la teología errática en los días de los Efesios y el mundo de hoy. Mucho cuidado, porque todo esto es cíclico, todo se está repitiendo, pero la lección que ha llegado en un buen momento nos llama la atención en esos puntos estratégicos y claves para no caer de pronto en los mismos errores o para tener en cuenta al momento de no caer en ellos. El segundo punto clave nos dice sobre la madurez cristiana, cómo evita la división. Así es, nosotros estamos llamados a desarrollar, a alcanzar una madurez espiritual. Miren, si de pronto fuéramos maduros espiritualmente, tantas contiendas, tantas divisiones, tantas separaciones no se hubiesen dado. Quizá de pronto no podríamos estar de acuerdo en algunos puntos, pero si todos a nivel de madurez espiritual buscáramos esa unidad, el Espíritu Santo obviamente nos va a unir. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo y debe contribuir a su salud y a su crecimiento. Si una parte del cuerpo está enferma, pues todo el cuerpo enferma. Por eso cada uno de nosotros, de acuerdo al puesto, al papel que se nos ha sido encomendado y además con el don que se nos ha capacitado, debemos contribuir, aportar a que el cuerpo de Cristo esté saludable. Por favor, no hagamos el papel de los órganos villanos que están enfermos para que el cuerpo se siga enfermando, más bien que nuestro aporte sea el de brindar salud. En el libro del Evangelismo, la página 266, nos dice el siguiente párrafo: muchos conocen tan poco el contenido de sus Biblias que no están firmes en la fe. Quitan los hitos antiguos y como resultado son llevados de un lugar a otro por vientos de doctrinas y errores. La falsa ciencia está desgastando el fundamento de los principios cristianos y los que una vez estuvieron en la fe van a la deriva, alejándose de los hitos bíblicos y se divorcian de Dios mientras siguen llamándose sus hijos.
La iglesia necesita despertar a una comprensión de los sutiles poderes de los agentes satánicos, a los cuales debe hacer frente. Si se mantienen vestidos con la armadura completa, serán capaces de vencer a todos los adversarios que los enfrenten, algunos de los cuales no se manifiestan todavía. La apostasía aumentará. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Hombres y mujeres se han confederado para oponerse al Señor del Dios del cielo, y la iglesia está despierta solamente a medias para hacer frente a la situación. Se necesita mucha más oración, mucho más esfuerzo ferviente entre los profesos creyentes. Una vez más, el Espíritu Santo nos hace un llamado. No seamos esos órganos del cuerpo que se encargan de enfermarse para que el resto del cuerpo se enferme. Más bien seamos esos miembros u órganos del cuerpo que se preocupan por facilitar y aportar salud al cuerpo entero. Llegamos entonces a la conclusión, al final, al cierre de este repaso con la sección para estudiar y meditar del día viernes. La sección para estudiar y meditar del viernes 11 de agosto trae consigo 3 puntos claves conclusivos con los cuales se cierra la lección, y a continuación te los compartimos. El primero tiene una pregunta. ¿Tengo identificado mis dones? Segunda pregunta. ¿Cómo contribuyo al cumplimiento de la misión? Eso es algo que todos nos tenemos que preguntar. Y alguien diría, ¿por qué la lección no empezó por ahí? Lo que pasa es que en la conclusión se nos apela, se nos hace un llamado como a la conciencia, a después de todo lo estudiado, ¿cómo podemos ahora contribuir directamente? Segundo punto clave o énfasis para cerrar. Formas específicas para no dejarnos arrastrar por los vientos de doctrina. Ya la lección nos los enseñó. Volvamos a la Biblia, volvamos a los hitos, a las sendas antiguas, volvamos al espíritu de profecía. No se trata solamente de estudiar la unidad, se trata principalmente de ser unidos. Muy bonito estudiar la unidad en la diversidad. ¡Wow! Lo que el apóstol Pablo aportó a los efesios, espectacular, cómo lo experimentaron ellos. ¿Y nosotros qué? No se trata solamente de que en esta lección para el 12 de agosto nos congreguemos a repasar lo poderosa que es la unidad. Lo más importante es que la experimentemos. Muy bien, hay 2 clásicas lecturas recomendadas del espíritu de profecía, deliciosas, sabrosas, las cuales complementan de una manera armoniosa el estudio de la lección para esta semana. ¿Las quieres conocer? Aquí las compartimos. La primera lectura recomendada se encuentra en la matutina Alza tus ojos, que para el 31 de diciembre lleva un subtítulo, Mayordomos de la Gracia de Dios, la cual se encuentra en la página 377 de esta obra. La segunda lectura recomendada se encuentra en esa obra de Joyas de los Testimonios en el tomo 1, en ese subtítulo que lleva por nombre Se necesita firmeza, entre las páginas 463 y 464. Y de la lectura recomendada de la matutina de Alza tus ojos, extraje un párrafo muy bonito para que te motives a leerla completa. Dios ha dado a hombres y mujeres dones preciosos. A diferentes personas ha dado dones diferentes. No todos tienen la misma fortaleza de carácter o la misma profundidad de conocimiento, pero cada uno debe usar sus dones en el servicio del Maestro. No importa cuán pequeño pueda parecer este don, el fiel mayordomo negocia sabiamente con los bienes que le han sido confiados. Y a continuación, el segundo párrafo. Vamos a buscar estas lecturas recomendadas y verás cómo se fortalece este repaso de la lección de una manera poderosa. Hay en la iglesia algunos que necesitan aferrarse a las columnas de nuestra fe, asentarse y hallar roca firme para su fundamento, en vez de flotar sobre la superficie de la emoción y moverse gracias a los impulsos. Hay en la iglesia dispépticos espirituales. Se han convertido en inválidos y su debilidad espiritual
es el resultado de su propia conducta vacilante. Son arrastrados de un lado a otro por los variables vientos de doctrina y con frecuencia se ven confundidos y sumidos en la incertidumbre porque se dejan llevar enteramente por los sentimientos. Son cristianos ávidos de sensaciones y que siempre tienen hambre de algo nuevo y distinto. Las doctrinas extrañas confunden su fe y son inútiles para la causa de la verdad. ¡Qué fuerte! Cerró el repaso de esta semana con este parrafito de esta lectura de Joyas de los Testimonios, que a propósito son 2 páginas las que están aquí involucradas en esta segunda lectura que se recomienda. Pero así cierra el repaso de la lección. Así concluye, así finaliza, y de la mejor manera vamos a pedir al Espíritu Santo en oración que nos ayude a aplicar en nuestra vida, en una experiencia cristiana, en unidad con Dios y nuestros semejantes, todas estas enseñanzas y estas lecciones. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la maravillosa lección de la escuela sabática para esta semana y las citas contundentes del espíritu de profecía que la complementaron. Ayúdanos, Señor, a ser unos contigo, para aportar a la unidad en medio de la diversidad del cuerpo de Cristo. Bendiciones que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y así una vez más con la grabación de May Vanegas y en el repaso de la lección de Álvaro de la Cruz, les deseamos a todos ustedes un feliz día.